Pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Leuco, la casa de esta familia de periodistas integrada por el señor Diego, Alfredo, quien les habla. Enseguidita nomás vamos a hablar de uno de los temas que me parece trascendente. Desde el lugar de la columna editorial voy a tratar de argumentar, de explicar por qué este es el peor año de Cristina Fernández de Kirchner. Y por supuesto, desde ese punto de vista contamos que son semanas calientes vinculadas a los casos de corrupción, muchos detenidos de último momento, importantísimas novedades judiciales en estas últimas horas. Por eso hoy nos visita Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, y además, por supuesto, una de las noticias del día tiene que ver con finalmente el procesamiento de Diego Ángel Lagomarsino por haber participado, entiende la justicia, del asesinato del fiscal Alberto Nisman. Por eso esta noche también está aquí con nosotros el doctor Juan Pablo Vigriero, doctor de la querella que representa a las hijas del fiscal asesinado Alberto Nisman. Monseñor Santiago Oliveras, el obispo castrense, varios temas para charlar con él. Lo más importante tiene que ver con el rol de contención que tiene que darle a las familias de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan. Y por supuesto, la posibilidad de hablar con uno de los argentinos más representativos, porque estamos hablando de Ariel Huarco. Él es presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. Después le va a contar cuántos son los que están adheridos a cooperativas en el mundo, y además vamos a hablar un poquito de si corresponde que las cooperativas paguen impuesto a las ganancias. Y en estas fechas tan especiales, en esta semana tan particular del año, entre Navidad y Año Nuevo, te vamos a contar en un informe especial cómo fue la Navidad de los presos K. Bueno, es difícil no coincidir con que es el peor año de Cristina Fernández de Kirchner. Le adelanto un poco el remate. Seguramente el año que viene puede ser peor todavía, porque la puede encontrar a Cristina en la cárcel. Pero déjeme que arranque esta definición del peor año de Cristina Fernández de Kirchner con alguna información de estas últimas horas, noticias, información primero y luego vamos rápidamente a la opinión. Primero, Vialidad Nacional, a cargo de Javier Iguacel, le está reclamando a Cristina Fernández de Kirchner, a Lázaro Báez y a varios de los integrantes del equipo de Julio De Vido, y por supuesto De Vido también, 1.200 millones de dólares, que al parecer es solo parte de lo que han desviado en la adjudicación de la obra pública. ¿A dónde fueron a parar esos 1.200 millones de dólares? La justicia lo va a establecer. Se sospecha con mucha certeza que al bolsillo de toda esta gente que ahora Vialidad está reclamando que se los devuelvan. En el caso de la AMIA, el doctor Claudio Bonadío, el juez Bonadío, ha dejado a Cristina Fernández de Kirchner mucho más cerca del juicio oral por encubrimiento a los terroristas de Estado que volaron la AMIA. Además, lo que decía recién Diego, esto también está vinculado a Cristina, el procesamiento de Daniel Lagomarsino. Hay que decir que otro dato clave, que no tenemos la explicación certera, no tenemos la información, es muy poca la gente que habla con Cristina Fernández de Kirchner y son muy pocos los que pueden dar fe de lo que ella piensa y lo que ella hace. Pero le cuento que es la segunda vez que falta 2 sesiones del Senado, no fue a ninguno de los 2 compromisos en el Senado. Y cuando hablé con gente que habla, con quienes hablan con Cristina Fernández de Kirchner, dicen que está afectada anímicamente, que está golpeada, no solo por el tema de las fiestas y que muchas veces mucha gente se pone triste desde el punto de vista afectivo, está muy impactada porque mira a su alrededor y ve cómo cada uno de los integrantes de ese rompecabezas del poder que ha sido el cristinismo / kirchnerismo están yendo a la prisión, están siendo encarcelados. Y justamente de eso se trata la columna. Por eso arranco diciendo que el año de Cristina, este año 2017, ha sido el peor de todos. Pero no solo por los temas judiciales. Fracasó políticamente en su estrategia. Perdió su virginidad electoral. Fue derrotada por primera vez en las urnas y consiguió el premio consuelo de ser senadora nacional por la minoría, después de haber sido 2 veces presidenta de la Nación y de haber llegado a sacar el 54% de los votos en la reelección. Por supuesto,
que fue incapaz, Cristina, de saludar a quien la había vencido, a Esteban Bullrich. 2 veces el propio Bullrich la llamó a ella, cuando generalmente es al revés, y ella ni siquiera se dignó a atender el teléfono. Bueno, en el campo suelen decir, saber ganar cualquiera sabe, ¿eh? La clave está en saber perder. ¿Recuerdan ustedes aquellas imágenes, aquella noche en la que perdió la elección? Ahí estamos viendo los números, 41-35 a 37-23. Ahí está Cristina, aquí no se acaba nada, hoy empieza todo. Bueno, ya estuvimos viendo en los últimos tiempos lo que pasó frente al Congreso de la Nación y a lo mejor se refería a eso, Cristina. Acá empieza todo, este operativo de desestabilización al gobierno de Cambiemos y al gobierno de Macri. Bueno, básicamente en aquel momento de gloria, estoy hablando de cuando sacó el 54%, tenía 12 millones de votos. Cristina Fernández de Kirchner sacó 12 millones de votos en su reelección. Y esta vez, en las elecciones de medio tiempo, apenas sumó 3 millones que no le alcanzaron para triunfar sobre un dirigente de prestigio, pero poco conocido, apellidado Bullrich, en la provincia de Buenos Aires. La suma a nivel nacional de los referentes de Cristina le dio aproximadamente 5 millones de votos. Es decir, que Cristina, desde aquella reelección hasta esta última elección de medio tiempo, perdió la confianza de 7 millones de argentinos, de 12 a 5 millones, que son los votos que sacó en todo el tiempo. ¿Se acuerda aquella imagen del 54%? El kirchnerismo decía, vamos a llegar al 55%, algunos dicen que lo lograron. La diferencia con el segundo y con el tercero fue realmente abismal, hasta que en su momento Cristina, yo creo que echó todo a perder cuando confesó una vez en Rosario, en un acto, y le leyeron los labios, e incluso se alcanzó a escuchar cuando dijo, ahora vamos por todo. Pero básicamente pierde esos 7 millones de votos, según mi humilde opinión, por supuesto, por la acción de Cambiemos, por la acción de Mauricio Macri, pero básicamente por errores no forzados. Por eso digo que Cristina comete estos errores que la llevan a una situación realmente preocupante para ella misma desde lo político. Mire, formó un partido neofrepacista y se alejó del justicialismo. Confió más en piantavotos como Martín Sabatella, Leopoldo Moró y los chicos de la Cámpora. Confió más en ellos que en los experimentados intendentes o gobernadores, y así le fue. Fracaso realmente total. Pero en su foja de servicios negativos no está solamente el numerito electoral. Ella también fue la mariscal de la derrota de hace 2 años, de la fórmula Scioli-Zanini y de la peor actuación del peronismo en la provincia. Fue ella la que generó movidas absolutamente contraproducentes que se transformaron en crónicas de una derrota anunciada. Mire, por ejemplo, mantener caprichosamente la candidatura de Aníbal Fernández. Ni siquiera sus colaboradores se atrevían a decirle, mire, doctora, que Aníbal es una de las figuras de mayor desprestigio de la política argentina y usted insiste con ponerlo de candidato a gobernador. Bueno, también borracha de soberbia, Cristina ni siquiera escuchó a los que reclamaban que le diera la interna a Florencio Randazzo ahora para las elecciones de medio tiempo, y ella no le hizo caso. Mire, si su conducción, Cristina, hubiera sido menos altanera, menos soberbia, con un criterio más colectivo, si hubiera escuchado, aunque sea un poco, las tibias voces de los consejos sensatos que le daban, tal vez hubiera cambiado la historia, ¿eh? Tal vez hubiese cambiado la historia. En eso, aquellos que rechazan a Cristina Fernández de Kirchner tienen mucho que agradecerle a ella misma, porque ella ha construido su propia derrota electoral. Yo decía que hubiera cambiado también para sus colaboradores, sus testaferros, sus cómplices, su gente más cercana, la mayoría de los cuales, como le decía al principio, está presa. Por eso es el peor fin de año para Cristina, porque está en esta decadencia política de desintegración de su fuerza, producto de su falta de capacidad para hacer política de cuadros y elegir a los candidatos, de su falta de capacidad para construir coaliciones, como ocurren en todos los países del mundo, coaliciones modernas, y además porque fue directamente a las arenas movedizas de la justicia. En ese plano hay que decir que el cerco se va cerrando fuertemente sobre ella. Mire, fue tanto el dinero que robó, tanto los delitos que cometió, que está cada día más cerca de la cárcel. Ha desfilado por Comodoro Pi y algunos dicen que va a pasar el año 2018, ahora vamos a hablar algo de esto con Laura Alonso, por supuesto, que va a pasar el 2018
más tiempo en Comodoro Pi que sentada en su banca del Senado. Pero no solo porque tiene 4 procesamientos. Es muy probable que el año que viene, que ya llega hasta la vuelta de la esquina, se concrete esa idea de generar una mega causa en un juicio oral y público que busque precisamente lo que todo el mundo democrático quiere: juicio, castigo y condena para los culpables de este plan sistemático de saqueo al Estado y a esa asociación ilícita que lideró la expresidenta. Por eso tuvo que apelar a la bala de plata, ¿no? Que es producir el caos, producir la violencia callejera, con el objetivo de debilitar hasta el derrocamiento al presidente Macri. Cristina está atrapada sin salida. Por el lado de la política y la justicia no tiene salida. La única carta que le queda es la agitación y las piedras y las molotov, junto a grupos propios y algunos aliados que están en contra del sistema democrático. Allí se puede ver en las imágenes la participación directa de 2 de las personas más cercanas, su propio hijo, Máximo, el príncipe heredero, el comandante jefe de la Cámpora, Andrés el Cuervo Larroque, participando, insisto, afuera. Y los que participan adentro también son parte del momento, digamos, y de los sectores más ligados a ella. Yo recién le nombraba a Leopoldo Moro y ha sido, yo diría, la cara más salvaje de esa actitud violenta. No solamente lo que hace frente al escritorio de Emilio Monzó, en esas imágenes históricas donde le tiran el micrófono, donde lo insulta y lo desafía a pelear. Pero digo, esta es la cara, yo diría, más egoísta y de mayor enemistad con la patria, porque con tal de salvarse de ir a una celda a pagar por la mega corrupción de Estado que lideró, es capaz de tirar del mantel de la democracia y apostar al helicóptero contra un presidente constitucional y democrático, que le gustara o no, pero acaba de ganar las elecciones con 10 millones de votos. Mire, las últimas imágenes del naufragio tienen que ver con su histórico contador, Víctor Manzanares, que, harto de estar entre rejas, empezó a prender el ventilador y a revelar cuestiones que a Cristina la dejan peor que antes. En realidad, cuenta situaciones que el gran periodismo de investigación argentina, que no es mi caso, sino compañeros como Nicolás Wiñaski, entre otros, ya había revelado. Son situaciones que ya las había revelado con pelos y señales el periodismo, pero que la confirme nada más y nada menos que quien dibujó los libros de contabilidad de la familia Kirchner durante años. Mire, hace 30 días que Víctor Manzanares se desvinculó como contador de la familia Kirchner, pero confesó 2 cuestiones que son trascendentes. Primero, que fue por una orden de Cristina Fernández de Kirchner la que lo llevó a alterar actas societarias y balance con el famoso liquid paper. Fue la exitosa abogada que nunca ganó un juicio la que obligó al contador a tachar y a enmendar documentos públicos. Eso solo ya es un delito. Pero podemos ver, ahí estamos viendo las famosas actas en donde con el liquid paper, con un nivel de impunidad, con un convencimiento de que tal vez se iban a quedar a vivir en la Casa Rosada para siempre, que habían comprado el sillón de Rivadavia, pero como si esto fuera poco, Víctor Manzanares también dio fe de algo que el periodismo también había revelado, el caso de que Lázaro Báez, que acaba de hacer declaraciones después en un informe que va a hacer Diego Leuco en un ratito, vamos a ver parte de las declaraciones de Lázaro Báez, dice Manzanares, sí, confiesa ante la justicia que Lázaro Báez ponía fortunas, ponía millones por habitaciones de los hoteles, de la cadena hotelera de los Kirchner, que nunca utilizaba. La verdad, a esta altura me parece que hay que hacer un pequeño reconocimiento a nuestros colegas. Insisto, no estamos hablando de quienes hacemos este programa, de aquellos que se jugaron la vida y aquellos que investigaron de verdad, porque prácticamente el 95% de las cosas que está confesando Víctor Manzanares, lo que amenaza a confesar Lázaro Báez, lo que Alejandro Van der Bruel está diciendo como arrepentido en el caso Chicone, es lo que publicaron los periodistas. Casi el 95% de las cosas ya fueron reveladas por los periodistas. En aquel momento, ¿se acuerdan? Néstor Kirchner, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Y en realidad el propio Amado Boudou se reía y se burlaba de los colegas que afirmaban situaciones que hoy están absolutamente confirmadas por los personajes del tema. Fue Nicolás Wiñaski, fue Jorge Lanata, los que se metieron en ese mundo de la hotelería, en ese verdadero holding de hoteles, de esos hoteles, esa cadena hotelera que no tenían cuando ellos
todavía no habían llegado a la presidencia y que la construyen luego en la presidencia. Bueno, todo lo que se reveló ya fue publicado y certificado con pelos y señales. En realidad, la mayoría de los periodistas, a los que primero Néstor Kirchner y ahora Leopoldo Moro critican y llaman que pertenecen a los medios hegemónicos, la verdad que para Moro esa es una causa suficiente para que la patota que les responde ataque a un periodista de madera salvaje y casi con riesgo de asesinato. Mire, ni siquiera Moro fue capaz de pedir disculpas frente a estos argumentos fascistas de, bueno, es víctima del propio grupo en el que trabajo. Muy parecido el concepto, la lógica del disvalor de aquellos grupos civiles que se tragaban el sapo de la dictadura y la justificaban diciendo, desapareció, lo metieron preso, bueno, por algo será. Y le pegaron a Julio Bazán, por algo será, culpa del grupo en el que trabaja. Da vergüenza ajena, pero no hay que olvidarlo. Por eso hay que seguir viendo a Leopoldo Moro planteando este tipo de cosas que son realmente, repugnan la condición humana. Por supuesto que soy solidario con Bazán, pero Bazán es también víctima de la violencia institucional, que significa que su medio de comunicación fue uno de los que más alimentó durante años con sus zócalos esas manifestaciones que en las calles fueron generando un clima político de confrontación, presidente. Bazán no solamente ha sido víctima de un grupo de inadaptados, ha sido víctima del grupo en el que trabaja, que proclamó el periodismo de guerra. Eso también es violencia. Bueno, realmente acá ponemos un punto y aparte, pero porque por supuesto que Moro al otro día en la radio no pidió disculpas, le dieron la posibilidad, ratificó su pensamiento, y Cristina tampoco Cristina pidió disculpas por la violencia de su militancia afuera y adentro del recinto. Es más, ni siquiera dijo una palabra de condena por los hechos antidemocráticos que todos observamos. Porque era gente que quería mutilar la democracia. ¿Por qué? Porque no querían que funcionara uno de los poderes, que es el del Congreso de la Nación. No se ha escuchado a quien gobernó este país durante 2 periodos, aunque sea un rechazo generalizado a la violencia. Nada, no emitió un solo tuit de repudio, y eso es realmente preocupante porque yo creo que ella es la autora de la intifada de las piedras afuera, en las calles, y de los insultos en el recinto de diputados. Insisto, es que no tiene otro camino. Es la única posibilidad que tiene de zafar de la cárcel. Miren, si Mauricio Macri y Cambiemos logran encaminar más o menos la economía, si más o menos se entrega el gobierno del 2019 a quien corresponde en tiempo y forma, yo creo que por varios años la cárcel es bastante segura para Cristina Fernández de Kirchner. Y encima le sumamos lo que significa desde el punto de vista simbólico, emblemático, la detención de Carlos Santiago, el primo de Néstor Kirchner. La verdad que es simbólico por 2 casos. Primero, porque confirma que, como diría Cristina, robaron todos y todas. Prácticamente una vez que muere Kirchner, dan la orden de largada y el que no roba es un gil, y el que no llora no mama. Y además, resulta que ahora hay alguien apellidado Kirchner que está en la cárcel. Bueno, en esa misma situación están los principales funcionarios de Cristina, digo, los más importantes, el monje negro ideológico Carlos Zanini, el cajero Julio De Vido, con todo el cártel de la corrupción y las coimas que integraban José López, Roberto Barata, Ricardo Jaime, entre otros, y hasta su cuñado, el contrabandista Claudio El Mono Minichelli, el ex canciller del tenebroso pacto con Irán, Héctor Timerman, el ex comandante en jefe del ejército, César Milani, sus 3 empresarios de los sobreprecios y los retornos como Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián de Sousa, los capos de las fuerzas de choque como Luis Delía y Fernando Esteche, 2 de los sindicalistas mafiosos preferidos por Cristina, el Pata Medina, que apoyó la campaña de Daniel Sciogli, y el Caballo Suárez, al que Cristina especialmente en varios actos celebraba su presencia. Ni hablar también de alguien que está preso no por política, sino por su corrupción y su violencia, que es Milagro Sala en Jujuy. El resto son empleados administrativos, los contadores de la corrupción, como Manzanares, Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín. En un ratito, insisto, Diego va a hacer un informe específico sobre las 5 caras de la corrupción kirchnerista y estos que están presos. Mire, nunca en la democracia recuperada desde 1983 hubo tantos presos vinculados a un gobierno como el de Cristina. Ninguna mujer llegó tan alto políticamente como para ser 2 veces presidenta de la Nación
y nunca amenaza con llegar tan bajo de convertirse en una conspiradora de la democracia para salvarse de la cárcel. En el año 2017, este año, será recordado como el peor año de Cristina. Le dije al principio, le adelanté el remate. Solo en el 2018 lo puede superar a este año Cristina si es que ella pierde la libertad. Pero eso todavía está por verse. Le doy mi palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, hola. Laura Alonso. Gracias por haber venido. Obviamente que queríamos hablar con la encargada de la Oficina Anticorrupción, la jefa, la titular de los temas de corrupción, pero hay algo que queremos hablar con usted porque ha estado muy ligada al tema del fiscal Nisman. Usted, recuerdo, y Patricia Bullrich, corríjame si me equivoco, fueron las dos legisladoras que más cerca estuvieron del fiscal Alberto Nisman pocas horas antes de su muerte. Sí, bueno. ¿Qué se opina de todo lo que ha pasado alrededor de la Bomar? Cuando uno va siguiendo la causa y los avances que ha tenido en el último año y medio, se da cuenta de que la justicia en la Argentina ha sido desatada de las presiones y las amenazas políticas y que actúa con libertad. Cuando uno mira el expediente, por lo menos yo he tenido ocasión de conversar con Pablo Lanuse, que es el representante de la madre de Alberto Nisman en la causa. Estuvo justo el martes pasado aquí sentado en este mismo lugar. Él me ha comentado varias veces respecto de las cuestiones que empiezan a aparecer en el expediente judicial y cómo hasta el 10 de diciembre del 2015 ese expediente estuvo controlado políticamente, donde también, y creo que es importante decirlo porque parece que ya nos olvidamos, la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gitz Carbó, que está por terminar el día 31 de diciembre sus días frente a la Procuración, tuvo mucho que ver. Así que creo que lo que estamos viendo ahora, y quizás bueno, lo va a poder explicar mejor el abogado aquí presente de la otra querella, es una justicia que actúa como debe hacerlo siempre, que es de manera independiente de todo tipo de presión, porque no debe haber interferencias indebidas o presión sobre la justicia, y me parece que esto es importante. Por eso también se ven avances no solo en las investigaciones vinculadas al fiscal Nisman, ya sea por el memorándum con Irán y la vinculada a su muerte. Claro. Y me permito, asesinato, me lo permito personalmente porque lo he dicho desde el día 1. Me parece que también en los casos de corrupción lo que se han visto son avances, sobre todo este segundo semestre del año, muy impactantes. Como vos bien dijiste, no se vieron nunca antes en la Argentina, y me parece que este es un punto a destacar, porque durante mucho tiempo, y creo que lo hemos conversado varias veces, se pedía una CONADEP de la corrupción, y en realidad en la Argentina está en vigencia el Estado de Derecho en pleno. Y hay un Poder Judicial y hay un Ministerio Público que tienen que actuar con todas las herramientas de la ley. No hubo en la Argentina la salida de un régimen autoritario. En todo caso, salimos de un momento muy oscuro y dificultoso para la democracia republicana, pero es la Constitución la que manda y la que tiene que mostrar todo su poder a la hora de investigar, revelar la verdad y sancionar cuando corresponda. Y me parece que lo que sí estamos viendo es un avance impactante que no va a terminar acá, que seguramente continúe, porque hay muchas otras causas que todavía están en proceso de instrucción. Me refiero a las de gas licuado, yacimiento carbonífero de Río Turbio, las causas de Odebrecht, que también están en proceso de instrucción. Así que seguramente el año que viene vamos a ver esos avances respecto de estas causas y otras, pero también varios juicios orales, como nunca vio antes la Argentina. Al menos la Oficina Anticorrupción, que ya está presente como querellante en el juicio de Chicone y en el juicio de la segunda parte del juicio de 11, nosotros por lo menos estamos contabilizando unos 5 o 6 juicios orales más, sin contar probablemente el de la obra pública y la ruta del dinero acá, que terminan transformándose en un único juicio el año que viene. Pero tenemos el enriquecimiento ilícito de José López, enriquecimiento ilícito de Milani, el de Romina Piccolotti, que fue secretaria de Medio Ambiente. Claro. Tenemos también la causa de los trenes chatarra, que involucran a Ricardo Jaime, también Julio De Vido. O sea que va a haber varios juicios orales. Sinceramente, espero que el Consejo de la Magistratura o la Corte, a quien le corresponda, empiecen a pensar en construir nuevas salas para juicios orales, porque verdaderamente las causas de corrupción se van a llevar muchas horas de audiencias, como ya las están llevando por lo menos 2 días por semana. La sala AMIA se ocupa, bueno, el juicio de encubrimiento 1 de AMIA, y después un día se lo lleva a Chicone y otro día 11. Pero hasta imagino que puede llegar a haber
juicios los días sábados, porque sinceramente lo que viene es una catarata de juicios orales que me parece que es muy bueno, es lo que se ha demandado, lo que la sociedad quiere, que es ver el trabajo de la justicia y que en todo caso los procesados que van a estar sentados en el banquillo se defiendan para que todos podamos saber finalmente la verdad y que haya condena cuando corresponda que sí sea. Es interesante este punto que planteas, Laura, porque hay un montón de gente, sobre todo a partir de algunas de las prisiones preventivas que hubo en las últimas semanas en la Argentina, dicen, no, esto no es la justicia funcionando bien, estos son los mismos jueces de antes que antes no investigaban, que ahora vuelven a ser oportunistas, porque en este caso lo mejor para preservarse ellos mismos es impulsar las causas. ¿Cómo observa esta polémica, bueno, la Oficina Anticorrupción, que es lo que vos comandás? Bueno, yo creo que nosotros hemos visto varias falencias de estos mismos jueces en muchas investigaciones de corrupción, pero también es cierto que como querellantes en muchas de estas causas que mencionamos ahora, la Oficina Anticorrupción tiene la posibilidad de hablar. Claro. Por ejemplo, en la causa de la ruta del dinero acá, insistentemente la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera hemos planteado junto al fiscal Marijuán que el juez debe llamar a indagatoria a Cristina Kirchner, porque nosotros entendemos que el dinero lavado por Lázaro Báez es propiedad de Cristina Kirchner y ella tuvo que ver directa o indirectamente en esa maniobra de lavado y se habría visto beneficiada por ese lavado. Claro. Sin embargo, el juez nuevamente se niega y la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera hemos apelado esa negatoria del juez, claro. Así que estamos esperando el juez Casanello. Sebastián Casanello, pero ¿cuáles son los argumentos? Bueno, él tiene sus propios argumentos. En otras causas ha trabajado, diría que bastante bien y con un buen ritmo. Sin embargo, en esta causa pareciera que no se atreve a indagar a Cristina Kirchner. Sí, claro. Esta es un poco la conclusión que uno llega al final del camino, ¿no? Los escritos de la oficina y de la UIF han sido bastante duros en ese sentido. Vamos a ver qué dice la Cámara Federal seguramente en el mes de febrero o marzo. Pero también hay otras causas donde a nosotros nos llama mucho la atención la actuación de los jueces y voy a hacer este punto porque creo que es importante. La oficina hace ya varias semanas, antes de la aparición como arrepentido de Van den Broele, pidió el procesamiento de Ricardo Echegaray en la causa Chicone. Seguro. Y todavía el juez no se ha expedido. Y esto ya lleva largo tiempo, porque hace más de unos 13 meses que el juez Lijo indagó a Ricardo Echegaray y la situación procesal de Echegaray está sin resolverse. ¿13 meses? Sí, es en octubre del año pasado, si yo no me equivoco. Según el Código de Procedimiento tiene 10 días para definir. Bueno, pero, está bien que son plazos ordenatorios, no son obligatorios, pero entre 10 días y 13 meses es mucho. Yo siempre digo que no miro a los jueces como personas, nosotros miramos los expedientes y vemos los papeles. Claro. Y uno puede evaluar la actuación de los jueces de acuerdo a los papeles, por eso creo que es importante. El trabajo que hizo el Consejo de la Magistratura creo que debe sostenerse. Este año me parece que la remoción del doctor Freiler por parte del Consejo de la Magistratura es un dato institucional muy relevante, pero cuidado, también debe ser juzgado el doctor Freiler. No alcanza con su remoción. Claro. Debe ser sometido a un proceso de enjuiciamiento en los tribunales por enriquecimiento ilícito, porque en la investigación del Consejo se ha comprobado el enriquecimiento ilícito. Entonces tiene que haber una actuación de la justicia. Y yo creo que la justicia va a empezar a cambiar y a mostrarle a los ciudadanos que cambió cuando justamente tenga capacidad no solo de investigar empresarios, sindicalistas o políticos, sino también de investigar y sancionar a sus pares cuando corresponda. Y creo que este es un punto esencial para reconstruir la confianza de los argentinos en sus jueces. Quiero hacerte una pregunta delicada, Laura, porque tiene que ver con Cristina, con la expresidenta. Y ahora ya no es solamente una senadora que tiene un pedido de detención de un juez de primera instancia como Claudio Bonadío, sino que es una persona que tiene un pedido de prisión preventiva confirmado por Cámara. Esto es muy grave, es decir, hay dos instancias judiciales, de primera y de segunda instancia, que están considerando que Cristina debería en este momento estar presa. En total 3 jueces. Claro. 3 jueces. Y sin embargo, bueno, producto de los fueros, producto de la decisión de Miguel Ángel Pichetto, que lo ha comentado públicamente, Cristina mantiene los fueros y hasta que no haya condena firme no va a prisión, cuando para eso pueden pasar 10, 15 años. Bueno, hay una decisión que ha tomado, por lo menos en estas circunstancias, o ha venido tomando la Cámara de Senadores con estas mayorías, Sí. que tiene que ver con la propia autonomía y las
digamos, la Cámara y el Pleno de la Cámara es soberano respecto de eso, pero la justicia sigue avanzando y en ese sentido cualquier senador puede tener fueros, como Carlos Menem, que los ha tenido durante mucho tiempo y los sigue teniendo, y sin embargo debiera producirse la firmeza de 2 condenas penales que tiene el senador Menem, seguramente queden firmes en los próximos meses. Así que yo creo que esto no impide que las causas judiciales avancen. Lamentablemente, porque sí lo veo como cualquier ciudadano normal de este país que trabaja y paga sus impuestos, es muy triste que el honorable Senado de la Nación parezca una guarida de corruptos, ¿no? Muchos de ellos ya con condena. Pero bueno, ¿será que todavía le falta un poco a la política argentina y a la institucionalidad argentina madurar en ese aspecto? Hay que ser respetuosos de todas las instituciones y lo importante, como te dije antes, es que la justicia avance. Por eso digo, ha pasado 2 años, estamos viendo avances que quizás nunca imaginábamos que íbamos a ver, porque efectivamente en los expedientes hay prueba suficiente para que haya procesamientos y prisiones preventivas. O sea, la Argentina, repito, hay pleno Estado de Derecho, cualquiera puede recurrir a instancias superiores y defenderse con todas las de la ley, porque los asiste a cualquier persona, nos asiste a cualquiera de los argentinos, a la señora de Kirchner también. Y creo que esos avances son para celebrar. Me parece, y un punto clave, lo venimos trabajando también con los actuales funcionarios, y hay que tomar nota, y que lo que pasa hoy no puede volver a pasar en la Argentina, y esto tiene que ver con mejorar el control, la transparencia de los actos, que el periodismo ejerza su trabajo con absoluta libertad, porque siempre el periodismo empieza digamos, con la punta del ovillo. El periodista es el primero al que se recurre, antes que un fiscal o una oficina pública. El que quiere denunciar algo va a buscar un periodista. Entonces es muy importante para la democracia que el periodismo trabaje con libertad y que los funcionarios de hoy sepan que tienen que gestionar con transparencia, con control, y que son responsables de hacerlo de esta manera dentro de sus propios ministerios. El presidente ha sido muy claro en ese sentido cuando habló de la implacabilidad con sus propios funcionarios, lo ha dicho en la última reunión de gabinete ampliado después de las elecciones de medio término, y entiendo que también lo hizo ante el gabinete respecto de la responsabilidad que tiene cada ministro, cada titular de organismo descentralizado en esta administración de llevar adelante políticas de control y de transparencia que permitan detectar a tiempo situaciones irregulares para poder denunciarlas. Lo que sí creo, y esto se empieza a reflejar en muchos estudios internacionales, es que por suerte la Argentina está en el camino correcto, que queda mucho por hacer, y por eso es importante también que la justicia actúe en tiempo y en forma con celeridad y que sancione, para recuperar la confianza del mundo en nuestro país. Y esto es súper importante. Laura Alonso, le quiero hacer 2 preguntas. Le pido síntesis, nos queda poco tiempo, pero son 2 preguntas. No, es muy interesante escucharla. La primera tiene que ver con Echegaray. Usted se refirió a la necesidad de procesarlo en el caso Chicone. Ahora, en el caso de Cristóbal López y Fabián de Sousa, ha sido procesado, pero sin prisión preventiva. ¿Hay alguna explicación que ustedes hayan visto desde la Oficina Anticorrupción por la cual la Echegaray, que lo acusan prácticamente de lo mismo, de haber sido el que facilitó la maniobra de Cristóbal López, que no esté con prisión preventiva? Nosotros no somos querellantes en la causa de Cristóbal López, lo es la FIP, pero sí puedo decir en la causa de Chicone que es bastante inexplicable que la situación procesal de Echegaray no esté resuelta. Esto no quiere decir que se le deba o no dictar una prisión preventiva. Yo creo que todavía hay cierto manto de protección en algunos sectores de la justicia respecto de Ricardo Echegaray, y en ese sentido me parece que nuestra posición institucional ha sido más que clara en el expediente de Chicone, pero también en la causa de enriquecimiento ilícito, donde se lo acusa a Ricardo Echegaray. Esa causa está abierta y un peritaje en curso que ya lleva bastante tiempo. Los peritos de parte de Ricardo Echegaray hicieron todo lo posible y lo imposible para echar a los peritos de la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, hemos tenido el apoyo de la Cámara Federal para tener a nuestros peritos en esa causa. Echegaray me ha denunciado hace más de un año, tengo una denuncia abierta por Echegaray
que todavía no entendemos muy bien en términos jurídicos por qué se mantiene abierta. Mi abogada defensora me dice que no tiene por qué estar abierta esa causa, pero bueno, el juez todavía quiere seguir investigándola. Así que yo creo que sí, que hay ciertos sectores de la justicia que protegen a Echegaray, pero confío en que la institucionalidad en la Argentina va a hacer lo correcto a la larga o a la corta, y así estaremos para defender la verdad en todas las causas en las que nos toca actuar. Me quedan 2 minutos para la segunda pregunta, que es ¿qué viabilidad tiene desde el punto de vista procesal, de acuerdo a lo que usted observa en la justicia, esa mega causa de Cristina Fernández de Kirchner que reúna todas esas causas para el año que viene? Bueno, nosotros no tenemos muy claro si vamos a llegar al año que viene con todo esto, con una sola causa, pero sí es inminente. Digamos, bueno, ya está pedida la elevación a juicio oral de Cristina Kirchner en la causa de obra pública, ella y un montón de otras personas. Carlos Santiago Kirchner está preso por eso, ¿no? También, sí. La pidió el fiscal, la pidió la Oficina Anticorrupción, y faltará poner dentro de unos meses la fecha de ese juicio, con lo cual un juicio seguramente se pueda comenzar el año próximo. Si esto termina en una mega causa o no, habrá que verlo, pero bueno, son avances que se van haciendo. Parecía hace 1 año y medio que nada avanzaba y sin embargo las causas han ido madurando porque empezó además a aparecer la información. Claro. Y esto también debo decirlo en el caso del juicio de Once. Se empezaron a abrir los archivos del Estado que antes estaban cerrados, empezaron a aparecer los papeles, empezaron a aparecer los empleados, empezó a aparecer la información. Hoy los jueces piden información y el Estado, o sea, todas las oficinas dan la información. Claro, solo un caso, el juez Lijo mandó un oficio a la Oficina Anticorrupción hace muy poco pidiendo información sobre unas denuncias en la Secretaría de Deportes de la gestión actual. La oficina presentó inmediatamente esa información. Entonces, me parece en ese sentido que la colaboración con la justicia, la apertura de la administración actual al trabajo de la justicia es total, y esto es muy importante también como dato. Antes, ningún funcionario entregaba información a los jueces. Claro. Entonces, por eso se ha podido también, los jueces han podido avanzar. Pero, por supuesto, como yo lo dije antes, todos estamos bajo la lupa, los jueces y los fiscales también, y los funcionarios del gobierno también. Así que es importante porque la sociedad necesita seguridad, confianza y verdad. Ha elegido, yo creo, a diferencia, no creo que Cristina Kirchner se haya equivocado. Yo creo que los argentinos se hartaron de la corrupción y se hartaron de la impunidad. Ese es un mensaje para la política y es un mensaje también para la justicia. Laura Alonso, muchísimas gracias, muy amable por su reflexión. Igualmente. Y feliz año. Tenemos la gran posibilidad de contar con el doctor Juan Pablo Vigliero. Es uno de los grandes temas del día, sin lugar a dudas, el procesamiento de Daniel Lagomarsino. Va a tener que andar con la tobillera electrónica, no puede salir del país, ha sido embargado. Bueno, el doctor obviamente es representante de las hijas del fiscal asesinado, del fiscal Alberto Lisman. En instantes vamos a hablar con él y por supuesto está también Monseñor Santiago Olivera, el tema de la contención a los familiares de los tripulantes del submarino, y Ariel Huarco, el representante más importante del mundo cooperativo a nivel internacional, aquí en Los Leucos. Ya venimos. Bueno, lo anunciado, tenemos la gran posibilidad de hablar con el doctor Juan Pablo Vigliero y agradecerle la presencia aquí en este programa en un momento tan especial. Muchas gracias por haber venido, doctor. Gracias por la invitación a ustedes. Y la primera pregunta, obviamente, es muy genérica, pero quiero saber su primera impresión de esta decisión del juez Ercolini de procesar a Diego Lagomarsino y todo lo que viene a propósito de eso. Sorpresa ninguna. Lo que sentimos es satisfacción por el deber cumplido. Una frase que hoy en día está como en desuso, ¿vieron, no? Sí. Es la satisfacción por el deber cumplido después de un trabajo de casi 3 años junto a mis socios y el equipo en el estudio, donde realmente empezamos -15, con una administración anterior que no ayudaba, una procuradora que no ayudó, una justicia que en parte inicialmente tampoco ayudó y nos pusieron un montón de obstáculos. Tuvimos que llegar a la Corte Suprema para que esto pasara al Foro Federal. Una cosa increíble. Y realmente lo que sentimos, por eso decía, es, no digo la alegría porque el caso es lúgubre, pero sí digo la satisfacción profesional, no solo de poder mirar a nuestra cliente o a sus hijas, sino mirarnos entre nosotros
y discúlpeme por lo que voy a decir, che, qué buen laburo que hicimos. Porque la verdad que teníamos todo en contra. Ahora, expliquemos bien, doctor, qué significa todo en contra. Porque ahora, cuando la cosa empezó a funcionar, cuando aparece el procesamiento, tendemos a olvidar todo. Pero hay que recordar que esta causa, tanto la que investiga la muerte del fiscal Nisman, como la que investiga la denuncia del fiscal Nisman, que le provocó justamente su muerte, las dos estuvieron a punto de quedar en vía muerta, a punto de desaparecer, de que ese expediente no siguiera para adelante. Varias veces estuvo al filo esa decisión, de quedar en la nada. Cuando yo te digo todo en contra es, imagínate la investigación de una muerte donde vos tenés un señor con un arma, probado que del arma salió el disparo, la puerta del baño entrecerrada, y ves esa foto y decís, esto es un suicidio. De hecho, fue lo primero que pensamos algunos de nosotros en el estudio. Claro. Entonces, la foto de lo que parecía un suicidio. La administración del Poder Ejecutivo en ese momento que no ayudaba. Una forma de investigar por las fuerzas de seguridad de ese entonces que era, te diría que, desopilante entre una Argentina berreta o atada con alambre y una Argentina conspirativa y nunca sabes para qué lado mirar. Si a eso le sumás realmente que nos costaba un montón avanzar, luego tirar de la madeja y lograr que la verdad comience a salir a la luz y ya no mirar una foto, sino una película donde empezás a valorar motivos, donde la prueba empieza a acomodarse, donde encontrás gente con vocación para investigar. Realmente ahí yo debo decirte que vemos una luz en el camino con una Argentina que realmente quiere cambiar. No podíamos dejar pasar por alto, los argentinos no podían dejar pasar por alto la muerte de un fiscal con un tiro en la cabeza. Eso era insólito. ¿Cuál es, según esta investigación que ustedes estaban haciendo, y más allá de lo que dice el juez en el procesamiento, en el cual lo menciona como partícipe a Diego Lagomarsino? Partícipe necesario. Partícipe necesario. Equiparado en la pena a un autor. Por eso. Un aporte esencial sin el cual no podría haberse llegado al resultado de muerte de Nisman. Por eso Hoy digo, su socio Romero Victórica dijo, integrante de la asociación criminal que terminó con la muerte, digamos. Esta es la traducción al lenguaje cotidiano. Claro. Ha sido una participación sin la cual no hubiera podido ocurrir el crimen. Por eso digo, en ese rol que le asigna el juez en este procesamiento, el tema del arma amiga, que es una clave también que ha utilizado el juez para procesar a Lagomarsino, la mecánica que ustedes describen, ¿cómo fue el rol de Lagomarsino, según lo que ustedes pudieron reconstruir? Hasta ahora, de la investigación y lo que vemos en el sumario, evidentemente él ha cumplido la figura de trasladar y aportar el arma con el que termina dándosele muerte a Nisman. Y digo dándosele muerte porque si uno se suicida con ese arma, en las pruebas llevadas a cabo, en el 100% de las oportunidades, queda restos de disparo, lo que el común de la gente dice restos de pólvora, en las manos. Y Nisman no tenía pólvora ni restos de disparo, ni en su mano izquierda, ni en su mano derecha, y las personas tienen dos manos. Con lo cual, Alberto Nisman no se disparó, fin de la discusión, fue un homicidio. Claro. Y el proyectil que termina con la muerte de Alberto Nisman sale de ese arma aportada por Diego Lagomarsino, que según la resolución y las constancias en la causa, no tenía un motivo que justificara la entrega del arma y el juez ha considerado mendaz su versión, pues no tenía nada que hacer ahí. ¿Qué significa esto del arma amiga? ¿Lo podemos explicar para que se entienda? A ver, esto es muy conocido en la jerga, porque si en el terreno de un escenario donde quiere montarse una escena de suicidio, lo habitual sería que quien se mata a sí mismo utilizara un arma que tenía o de un entorno de confianza. Claro. Si en cambio se trataba de la figura que se trataba y el arma era de un origen clandestino perro, se dice o en la jerga, desconocido, inmediatamente estuviese llamado la atención de los investigadores y directamente se hubiera acortado camino hacia un homicidio. Lo interesante en este arma, que destaca la resolución, es que tampoco puede ser rastreada más allá del joven informático Diego Lagomarsino. Por eso le digo que esto recién empieza, es decir, esta resolución a la que hoy asistimos no es el final, no es un punto de llegada, es solamente un punto de partida para una investigación mucho mayor. Ahora estaba pensando, esto es encubrimiento sobre encubrimiento sobre encubrimiento, porque también han sido procesados aquellos que tenían la misión de custodiar al propio fiscal. Yo le voy a contar algo que es
es muy gráfico y que lo hemos dicho en otras oportunidades. Al hombre lo custodiaban, porque la labor que él desarrollaba como un fiscal que investigó un atentado terrorista llevaba justamente a que el Estado tratara de asegurar la protección de su vida. Este hombre lo dejaron solo. Debería tener más custodias que el presidente de la Nación. Claro. Lo dejaron solo, demoraron casi 12 horas en subir al departamento, que no querían tirar la puerta, que no encontraban la clave, que no encontraban la llave, que no sé qué hicieron. Digo, ni siquiera en las películas, un hombre dejado solo, con cámaras que no funcionaban, con registros de entradas y salidas que no se sabía, con colaboradores de él que no se sabía cómo habían llegado. Es decir, un hombre tabicado, controlado, donde no solo lo custodiaba, y entre comillas, la Policía Federal, sino que había otros miembros de otras fuerzas de seguridad que, bajo el halo de que lo cuidaban, en realidad lo controlaban e informaban a sus superiores. Por eso hablo de la Argentina conspirativa. La Argentina berreta es no haber preservado la escena del crimen, salvo que probemos que esto fue hecho ex profeso. Adrede, cuanto menos berreta. Pero después lo que tenemos acá es el montaje por gente que evidentemente sabe lo que hace, y no quiero entrar en algo novelesco, pero salta a la vista. Un fiscal custodiado por una docena de personas en un edificio con seguridad privada, con cámaras privadas y con cámaras en la vía pública, que vive en uno de los barrios más seguros de la Argentina y creo que de Sudamérica, y de repente amanece con un tiro en la cabeza y nadie vio nada. Ahora, doctor, le hago una pregunta difícil, pero quiero hacérsela. Coincidimos en que se trató de un homicidio, digamos, creo que no hay ninguna duda, no solo por esta decisión del juez, sino por la pericia de la Gendarmería. Si hubo un autor material, que todavía no sabemos quién fue, bueno, semejante movida de encubrimiento y de situaciones, ¿quién puede ser el autor intelectual de esto? A ver, con esto lamento decepcionar, no voy a cometer la irresponsabilidad de dar pareceres o sentires personales, porque me parece que el tema es sumamente grave. Le diría que, como bien apunta usted, el autor material es fungible. Si fue Pérez o fue González, ojalá lo sepamos. No cambia demasiado. No cambia. Acá lo interesante es la figura por detrás y los motivos, y entramos en un ajedrez que a nosotros, al menos como abogados particulares, nos excede. Por eso es deber del Estado llegar acá hasta las últimas consecuencias. No puede ser que en pleno siglo XXI, en un país con las instituciones funcionando como la República Argentina, y disculpe la expresión, se carguen un fiscal y acá no pasa nada, o me hagan creer que es un suicidio y que me van a archivar la causa porque estamos todos locos, o porque la señora Arroyo Salgado exagera. Cuando estaba amenazada ella, amenazada las hijas, amenazado él, con lo cual era la profecía cumplida. Entonces, no me vengan con estupideces. Que el Estado se ponga los pantalones largos y que haga lo que tiene que hacer. Doctor, ha sido realmente muy amable en un día tan delicado, tan especial, en acercarse aquí hasta la Casa de los Leucos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. Ahora, lo que he prometido, Diego va a ir con su informe que tiene que ver con las 5 caras de los presos kirchneristas. Diego Leuco. No sé si pasó la Navidad, decía, y no sé si le habrá pasado a alguno de los televidentes que están ahora mirando el programa, pero la verdad que el 24 de diciembre a la noche, en algún momento, bueno, me pasó que empecé a pensar en estos 22 personajes que hacía algunos pocos días disfrutaban de un montón de dinero, que se presume robaron del Estado, que se presume viene de la más absoluta corrupción. De golpe estaban ahora detenidos, algunos en Ezeiza, algunos en Marcos Paz. Hemos, bueno, visto también el fin de semana lo que fue la Navidad para algunos de ellos, los menús que se fueron ofreciendo en las diferentes cárceles, ensalada rusa, chorizo, algún pedazo de carne, de postre alguna fruta o alguna torta de chocolate con dulce de leche y no mucho más. Algunos que tuvieron que festejar la Navidad el 23, el 22 o el 24 bien temprano a la tarde con su familia, porque claro, hay muchos
presos y no hay lugar para todos en el Zoom que tiene la cárcel el 24, ese mismo día. Las reglas que indican que a las 10 de la noche se tienen que ir a dormir. Es decir, una Navidad bien distinta a la que vienen acostumbrados a pasar varios de estos hombres importantísimos o que fueron importantísimos en el escenario de la política y del poder de la República Argentina y que finalmente han quedado en prisión. Tenemos un repaso de los 5 más importantes y después les juro que vale la pena ver uno por uno todos porque es impresionante verlos todos juntos y de cada uno, por supuesto, tenemos alguna información para agregar. Pero comenzamos con la primera de las 5 caras esta noche, de las 5 caras de los presos, las navidades de los presos kirchneristas. Cristóbal López, por supuesto, detenido por quedarse con 8.000 millones de pesos del Estado argentino, dinero que ya se ha transformado en 10.000 millones de pesos. Hombre que está detenido por haberle directamente mentido a la justicia, por haber intentado engañar al juez de la causa, por haber intentado engañar al juez Ercolini. ¿De qué manera? Insólito. Vendió empresas que estaban embargadas. Hasta un niño sabe que eso no se puede hacer y que eso es claramente una obstrucción en la justicia. La impunidad los tenía mal acostumbrados y finalmente esta decisión lo ha dejado en prisión. Otro que tiene muchísimos problemas y es la segunda cara de esta noche es, sin lugar a dudas, Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación. Está preso desde el 3 de noviembre. Allí justamente ha pasado de las fiestas. Recordemos que además está a punto de ser padre por primera vez Amado Boudou. Su mujer está embarazada de mellizos, tiene fecha de parto para mediados finales de enero. Ha pedido también la excarcelación que le ha sido denegada. Seguramente pueda salir de todos modos a ver el nacimiento de sus hijos. Es un derecho que en general se le da a los presos con esta situación tan personal y tan importante, pero Boudou deberá permanecer en prisión. Ahora también tiene, en las últimas horas, se le ha sumado un nuevo procesamiento también por causas de corrupción. Uno de los más importantes, el tercero de todos, Julio Miguel de Vido, uno de los hombres más poderosos de la historia argentina desde el 83 hasta esta parte, el que manejó toda la caja, toda la plata, el que trabajó con la familia Kirchner desde los principios de los 80 en adelante, el que durante 12 años fue ministro de manera ininterrumpida en la misma cartera, en el mismo lugar. Está preso desde el 26 de octubre. El día de hoy está cumpliendo exactamente 2 meses en prisión. Julio de Vido, que también la tiene muy complicada y ha ya demostrado por carta su enemistad con Cristina Fernández de Kirchner, algo que se sabía, que el periodismo contaba, pero ahora ellos lo cuentan directamente en primera persona y de puño y letra. La siguiente cara, la cuarta de esta noche, es Víctor Manzanares. Está detenido desde el 17 de julio. Y atención con Víctor Manzanares, porque es de los que empezaron a hablar, es de los que empezaron a contar cosas. Recién decía mi viejo en su editorial, es el que contó que efectivamente borró con Liquid Paper actas que debían presentarse ante la justicia, ante los organismos públicos, por pedido de la expresidenta. Y aquí hay algo interesante para decir sobre Víctor Manzanares. Es un hombre que conoce a los Kirchner desde los 14 años, trabaja con ellos desde el año 76, y ahora decidió hablar y decidió contar. ¿Por qué? Porque Víctor Manzanares está preso, y esto es literalmente así lo que les voy a decir, por haber intentado ayudar a Cristina. Manzanares está preso porque ideó una manera para triangular los alquileres y que Cristina Kirchner pueda seguir cobrando su platita a fin de mes. Pueda seguir cobrando los alquileres que estaban embargados. Una vez más la impunidad los lleva a querer engañar a la justicia, a querer sortear los embargos judiciales y esto los termina dejando en prisión. La última de las caras, la más novedosa, la del viernes pasado, el 22 de diciembre, cayó preso Carlos Santiago Kirchner, ya lo mencionó mi viejo, el primer hombre de apellido Kirchner en quedar detenido, otro impune total. No solamente sacó 4 millones de pesos de una caja de seguridad que estaba embargada, sino que además mintió con sus direcciones. Una de esas direcciones era la del penal de Río Gallegos. La verdad que ha superado el médano de Boudou. Esta dirección trucha es realmente alucinante, casi premonitoria la decisión de Carlos Santiago Kirchner de poner la dirección de un penal, del penal federal de Río Gallegos, la unidad número 15, como domicilio particular. La verdad, una cosa que no se puede creer. Y vamos a hacer este repaso rápido, la chapa, después de las 5 caras, del resto de los presos. Quiero que veamos a todos porque la verdad que vale la pena y es muy impresionante verlos todos juntos. Fíjate, arrancamos con el primero, Lázaro Báez. Allí lo tenemos, a Lázaro Báez, que fue detenido el 5 de abril del 2016. Ahora en abril se le cumplen 2 años. Recordemos que de preventiva solamente pueden ser 2 años y 1 año más de prórroga. Habló hoy Lázaro Báez, dijo cosas muy fuertes con el portal Infobae, gran nota del periodista Gasulla. Tenemos 2 cortecitos muy impresionantes sobre lo que decía Lázaro Báez sobre Cristina. Míralo. ¿Cómo cree que termina la película? No, esto es una incógnita.
porque tienen una capacidad de inventar situaciones increíble. ¿Y la película de Cristina? No lo sé. No lo sé, pero la vi muy preocupada los otros días de Cristina en el Congreso. ¿Usted se refiere a lo del memorándum con Irán? Sí, sí. ¿No es la Cristina que recuerdo? No, para nada. Para nada. Muy preocupada. Ahí estaba, ¿no? Diciendo que Cristina está muy preocupada. Fuertísimas declaraciones de Lázaro Báez. Dijo de todo. Le pegó a Julio De Vido, le pegó a Cristina. Dijo que Cristina no quiso dejar ningún heredero y que por eso no tiene lo que tiene que tener si es que quiere volver a ser una dirigente política importante en la Argentina. Lo dice Lázaro Báez, que después de casi 2 años empezó a hablar, en este caso con los medios. ¿Lo hará con la justicia pronto? Bueno, veremos. Seguimos con las caras. Luis Delía ha quedado detenido el 7 de diciembre por la causa de Irán. Dicen que está muy deprimido también Luis Delía en prisión. El siguiente Fabián de Sousa cayó el 19 de diciembre. Fabián de Sousa, saben todos, el socio de Cristóbal López. También, por la misma causa que Luis Delía, el 7 de diciembre cae preso Fernando Esteche, uno de los hombres que lideraba uno de los grupos más violentos de la Argentina, el Grupo Quebracho. Ahora está detenido en prisión. Dice él mismo sobre sí que es un preso político. Daniel Pérez Gadín, el 5 de abril del 2016, al igual que Lázaro Báez, por supuesto, era contador efectivamente de Lázaro Báez, también está detenido desde ese momento. José López, una verdadera estrella en el firmamento de los presos kirchneristas. 14 de junio del 2016, luego de los bolsos voladores, ha quedado en la sombra. Carlos el Chino Zanini, otro de los pesos pesados, otro de los intocables que tenía la República Argentina, preso también desde el 7 de diciembre por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Otro que pide la excarcelación y se la niega a la justicia. César Milani, preso desde el 17 de febrero de este año, preso por infinidad de causas, delitos de lesa humanidad, además investigado por enriquecimiento ilícito. La verdad que los expedientes de Milani dan susto cuando uno los mira de la cantidad de prueba que hay en su contra. Ricardo Jaime, otra estrella, otro grande, otro símbolo de la corrupción kirchnerista. El 2 de abril del año 2016 es de los primeros que cayó preso Ricardo Jaime. Había hecho méritos durante muchísimo tiempo. Roberto Barato, un hombre también importantísimo dentro de la estructura de Julio De Vido, el 19 de octubre cae preso. José María Núñez Carmona, el socio, el alter ego de Amado Vudú, el hombre que se hizo millonario súbitamente gracias a ser amigo del entonces ministro de Economía y luego vicepresidente, preso desde el 3 de noviembre. Claudio el Mono Minichelli se dio el lujito de estar prófugo varios meses. Sin embargo, el cuñado de Julio De Vido está preso desde el 5 de agosto. Y para terminar, los últimos 3. Omar el Caballo Suárez, uno de los hombres que más ha perjudicado a la República Argentina porque su corrupción le generaba altísimos costos al puerto en la República Argentina, preso desde el 13 de septiembre del 2016. Jorge Chueco, también un hombre importante dentro de la estructura de la corrupción, preso desde el 19 de abril del año 2016. Y finalmente Héctor Timerman, que ha quedado preso en su casa el 7 de diciembre por encubrir el pacto con Irán. Recordemos que está muy enfermo y por eso desde su casa cierra este listado de los presos casco. Bueno, después de semejante muestrario de cosas terribles, vamos a recibir a Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense. Muchas gracias por estar aquí, Monseñor. Gracias a usted. Ya pasó la Navidad, allí tenemos el arbolito, se viene el Año Nuevo. Y hay un tema que tiene que ver con el sentimiento más profundo de los argentinos, que es el dolor que a todo argentino de bien le produce el tema de la desaparición del submarino Ara San Juan, de los 44 tripulantes, de sus familias. ¿Cuál es el rol que ustedes pueden jugar de contención, de presencia en un tema tan delicado, Monseñor? Sí, la verdad que yo cuando tuve la gracia de estar 2 días y medio en Mar del Plata, lo que primero expresé, la incapacidad para decir palabras, ¿no? Más bien estar cerca. El libro de Job dice que era tanto el sufrimiento que pasó Job, que perdió bienes, familias, salud. Dice que solo el silencio era lo más elocuente, ¿no? Y yo de mi parte es eso, estar cerca, acompañar, pero de hecho la compañía más permanente ha sido por el capellán allí en la base naval de Mar del Plata, que pudo contener a las familias, pudo conversar, pudo también avivarles a los familiares que estos 44 por vocación hacían lo que hacían y sabían de los riesgos que hay, que sin lugar a dudas es un accidente y que nadie lo puede prever y que es un dolor grande, y que si creemos también que había posibilidades de estar bien el submarino y no que
se metieron con la certeza de que podía pasar algo, ¿no? La justicia tendrá que investigarlo también, pero bueno, la compañía, la cercanía, la oración, para nosotros es la mejor expresión de estar cerca de un dolor que es intransferible, ¿no? Porque lo que significará para la familia, lo que significa para la familia no tener a sus hijos, a sus esposos, a sus novios, a los parientes es tremendo, ¿no? Y además no poder velarlos, porque en ese sentido el hecho de no tener el cuerpo en todas las religiones y en todas las culturas significa un dolor doble, ¿no es cierto? Un desgarro mucho más grande del alma, ni siquiera tener, perdón por la herejía, una tumba para ir a rezarles, ¿no? Totalmente. Y esto es lo que hace que se prolongue en el tiempo el cierre, ¿no? Porque las familias se resisten un poco a pensar que ya está. Y nosotros también... Y es comprensible, por supuesto. Y muy comprensible. Es como nosotros lo recomendamos con la modernidad del tema de la cremación, y algunos tiran los restos por cosas románticas, o al río, o al mar, o a la montaña, o a un estadio. La Iglesia Católica recomienda la sepultura porque necesitamos un lugar que nos haga más cercano nuestro ser querido, ¿no? ¿Cuál es el momento más difícil a la hora de acompañar ante semejante tragedia? ¿Es cuando usted llega? ¿Es cuando habla con las víctimas? ¿Es cuando se tiene que ir? ¿Cuál es la parte? Particularmente para mí, concretamente, lo más difícil fue cuando yo me fui, cuando avisaron de la implosión o la explosión de ese conocimiento, ¿no? Porque el mantener la esperanza que tuvimos los primeros días de que apareciera y que aparecieran con vida, y el paso de los días lamentablemente iba perdiendo esa ilusión, digamos, ¿no? Y esa posibilidad. Y yo creo que lo que más para nosotros nos expresa es estar cerca, es un abrazo, es una oración, es celebrar la Eucaristía para los que tenemos fe. También había de otros credos muy cercanos, y lo más difícil es pasar el trago amargo de ese dolor que es intransferible, digamos, ¿no? Uno solo puede acompañar y callar. Yo creo que las palabras están muy de más. ¿Y cómo es el límite tan difícil que hay entre la esperanza, que como se dice habitualmente es lo último que se pierde, y las pruebas que indicaban que, bueno, había pasado lo peor, que la peor de las opciones era la que efectivamente había ocurrido, y allí, sobre todo en los primeros momentos, había como una especie de diferente reacción entre algunos familiares, algunos que se aferraban al último hilito de esperanza que había, y otros que decían, no, ya está, ya no hay nada que hacer, no nos sigan diciendo que hay esperanza. Digo, convivían esas dos reacciones. ¿Cómo se maneja ante eso? Sí, yo creo que lo más difícil fue quizá, yo no soy técnico, pero decir en el momento que había pasado algo grave y que no era solo que no había comunicación, ¿no? Que eso mantenía la esperanza en la gente. Pero para los que tenemos fe sabemos que, primero, que nadie se muere en las vísperas, que está todo en la providencia divina, que es a veces incomprensible, pero que Dios conoce tanto nuestro nacimiento como nuestra muerte, ¿no? Y es acompañar ese momento, y es ayudar a pensar en otra vida, y ayudar a pensar que esto no es lo definitivo. Pero de todos modos eso no quita el dolor, la angustia, la herida grande que queda, ¿no? Hay que decir que, bueno, yo no soy católico, pero compartimos aquí con Monseñor Olivera la devoción por el cura Brochero. Yo, por cordobés y por conocer la historia maravillosa, solidaria, creativa del cura Brochero, he escrito en un par de oportunidades sobre lo que ha significado para todos la figura de este santo, este primer santo argentino y santo cordobés, le digo yo. Me ha traído esta imagen, cosa que agradezco muchísimo. La última pregunta es una pregunta delicada, pero bueno, hasta donde usted pueda llegar. En su conocimiento que tiene del Papa Francisco, de los últimos movimientos que se han generado en el Vaticano producto de la misa por el tema de la Navidad y en las relaciones con el gobierno del presidente Macri, ¿cómo juzga usted esa relación, Monseñor Olivera? Yo siempre digo que el Papa es un don para nuestro mundo y para el hoy de la historia, no solo para la Argentina, sino para el mundo, ¿no? Y nos está marcando lo esencial en muchas cosas del Evangelio. Uno podría decir qué cosas que está haciendo el Papa no tienen íntima relación con el Evangelio, con el modo. Por eso a veces hay críticas, porque también Jesús la tenía. El propio Brochero, cuando lo criticaban porque iba a juntarse con los más bravos o los perdidos, los borrachos, los condenados, como él decía, Brochero respondía: la culpa la tiene Jesucristo.
porque vino para ellos. Yo creo que el Papa sabe, a mí me gustaría que el Papa venga a la Argentina, pero estoy cierto que el Papa sabe mucho más que yo y sabe cuál es el momento y cuál es la oportunidad, ¿no? Creo que es un referente argentino que nos tiene que llenar de sano orgullo, no de un orgullo, digamos, porque sí, sino un orgullo grande que un hombre de nuestra tierra sea el que está conduciendo la Iglesia y está haciendo tanto bien con su palabra y más que con sus palabras, podría decir, con sus gestos, actitudes. Monseñor Olivera, ha sido muy amable. Muchas gracias por venir. Gracias a Muchas ustedes, gracias por feliz acercarse año. al programa y contarnos un poquito de lo que significa esa relación con los tripulantes y la familia de los tripulantes del submarino. En un ratito nomás, en un corte muy breve, vamos a poder conversar con Ariel Guarco. Él es veterinario, es economista, pero básicamente es el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, la institución que nuclea a la mayor cantidad de cooperativas en el mundo. Enseguidita vamos a hablar con él del rol, del valor del cooperativismo, pero además de la actualidad. Dicen que le quieren hacer pagar impuestos a las ganancias. ¿Puede? Ya venimos. Bueno, lo prometido, la posibilidad de estar con Ariel Guarco. Estábamos hablando de los niveles de representatividad que tiene. Él es presidente de la Asociación Cooperativista Internacional. Escuche bien usted, por favor. Nuclea a 1.200 millones de personas en el mundo que están vinculados a alguna cooperativa en el planeta. No debe haber ningún organismo que nuclea 1.200 millones de personas. Vamos a preguntarle. Muchas gracias por haber venido. Bueno, ¿es una de las organizaciones más importantes del mundo, que nuclea mayor cantidad de gente? Sí, buenas noches, Alfredo, Buenas noches. Diego. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Efectivamente, es uno de los movimientos a nivel global que nuclea mayor cantidad de gente, en este caso 1.200 millones, que significan 1 de cada 6 habitantes de nuestro planeta, ¿no? 3 millones de cooperativas que, distribuidas en 156 países donde tenemos representación, ¿no? Dan mano de obra directa a 280 millones de personas. 280 millones de 180 empleos. millones. También es una directa, es una es el 10% de la población mundial ocupada. Y generan en su facturado el equivalente a la quinta economía del mundo. O sea que estamos hablando de números grandes, es un movimiento que representa una magnitud importante a nivel global. Es impresionante, Guarco. Y usted surgió como presidente de una cooperativa de servicios públicos, servicios eléctricos, tengo entendido, en Coronel Pringles. Y a los 49 años ya es el presidente, bueno, ha sido elegido ahora en Kuala Lumpur. Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso de selección que lleva a alguien de Coronel Pringles a la cúspide de la pirámide de representación cooperativa? Bueno, ha sido un proceso largo de más de 20 años. Yo nací en Coronel Pringles y bueno, participé toda mi vida de la cooperativa hasta que en algún momento me eligieron presidente de esa cooperativa. Luego hay en nuestro país un cooperativismo de servicios públicos muy importante, 600 cooperativas eléctricas que brindan electricidad a más de 7 millones de personas y 1.100 cooperativas de servicios públicos presentes en todo el país. El cooperativismo de servicios públicos en nuestro país es importante y es un caso bastante atípico a nivel mundial. Luego el tiempo me llevó hacia la Confederación Nacional, Cooperar, que es la Confederación Cooperativa de la República Argentina, que ahí nuclea ya a los 10 millones de personas que están directamente relacionados a una cooperativa en nuestro país, 1 de cada 4. Y bueno, luego empezar a transitar el camino internacional, que ha sido largo, son procesos largos, difíciles, de mucho consenso. Y finalmente hace un mes, bueno, haber llegado a la presidencia de la Alianza. Y una vez que llega, ¿cuáles son los desafíos, los miedos que tiene? Porque es una organización gigantesca, enorme, con grandes responsabilidades además. Sí, claro, bueno, el cooperativismo a nivel mundial ha sido reconocido en reiteradas ocasiones, ¿no? En el año 2012, Naciones Unidas declara el año 2012 puntualmente como Año Internacional de las Cooperativas y en el año 2016 la UNESCO lo declara como Patrimonio Intangible, Inmaterial de la Humanidad. ¿El año pasado? El año pasado. En ese tiempo hemos ido teniendo, digamos, mayor visibilización a nivel de organizaciones y organismos internacionales. Presidimos el foro de alto impacto sobre desarrollo sostenible, firmamos el convenio sobre los objetivos del desarrollo sostenible, venimos trabajando con
la OIT en las diferentes recomendaciones, trabajamos con la UNESCO, trabajamos con la FAO. El mayor trabajo de incidencia que hace el cooperativismo a nivel mundial es justamente enfrentar los desafíos globales que enfrenta nuestro planeta, ¿no? Y tratar desde el cooperativismo ser la otra cara, la cara de la economía con responsabilidad social, la de esta empresa que hemos adoptado como propia y que tiene la doble finalidad o el doble objetivo de ser económicamente viable en un mercado que es igual para todos, pero socialmente responsable. Y a nosotros nos gusta decir que lo llevamos en nuestro ADN y que nuestros principios y valores así lo dictan, que no somos una empresa con responsabilidad social, sino que somos la responsabilidad social convertida en empresa. Convertida en empresa. Estábamos hablando el otro día con un amigo, con Alberto Grimaldi, y decíamos, tal vez esta idea de, entre comillas, digo yo, sancionar con impuesto a las ganancias a las cooperativas, debe ser también producto de cierto desconocimiento. Cualquier persona, como en mi caso, como en el suyo, vive en el interior del país y sabe perfectamente el rol que juega. De hecho, mi padre ha sido presidente de la Cooperativa Farmacéutica de Córdoba. Conozco desde niño lo que significa eso, de que no hay un fin de lucro, la actitud mancomunada de hacer compras entre todos, de bajar los costos, de generar acciones para la comunidad realmente sustentables socialmente. ¿Qué están opinando ustedes si es que se meten en el tema específico del tema del impuesto a las ganancias en la Argentina? Sí, claro, hemos tenido un trabajo intenso las últimas 2 semanas, básicamente en esto que usted acaba de señalar, Alfredo, que es intentar hacerle llegar el mensaje a los legisladores que viven en el territorio, que viven en el interior del país y que, como usted ha dicho, conocen bien lo que significa el cooperativismo, el mutualismo. 14 millones de personas entre cooperativas y mutuales asociados directamente a una de estas 2 formas empresariales. Hemos recorrido y visitado más de 100 legisladores en estas últimas 2 semanas y estábamos convencidos de que finalmente iba a pesar, ¿no?, este conocimiento que tienen de las cooperativas, que, como señalaba, son empresas que tienen responsabilidad social, que la ejercen, que son democráticamente controladas, donde cada persona vale un voto independientemente del capital que hayan aportado a la empresa y que contribuyen socialmente al desarrollo de las comunidades del interior de nuestro país. ¿Y usted cree, todavía tienen esperanza, tienen expectativa de que ese impuesto no se...? Ya han sido retirados los artículos 23 y 24 de la reforma tributaria. Nosotros creemos que eso no es el final del proceso, sino que creemos que nos da la oportunidad de generar el tiempo necesario para dialogar con quienes tienen que tomar las decisiones de políticas públicas en nuestro país. Decirles que las cooperativas ya estamos contribuyendo. En el año 1999 se trató anteriormente este tema, que ahora vuelve a ser tratado, y en esa ocasión las cooperativas decidimos que podíamos contribuir a través de una ley, la 23427, con el 2% de nuestro patrimonio. Y esa ley vencía ahora y fue ratificada por 5 años más. Quiere decir que ya estamos haciendo la colaboración con el Estado. Nosotros pretendemos estar cerca del Estado, trabajando estratégicamente. Tenemos muchos temas pendientes para trabajar. Este año con el G20, aquí en la Argentina, nosotros venimos participando hace 5 años de los encuentros del G20 a nivel mundial. Digo, un Estado que nos conozca más y que nos permita ser herramientas de colaboración en la construcción de ese mundo mejor que Naciones Unidas nos ha encomendado. En base a esta experiencia directa que tienen con el trabajo, con la gente, obviamente con la situación económica de la Argentina, ¿cómo está viendo el rumbo de la economía argentina? Bueno, con muchísimo optimismo, con mucha esperanza, con preocupación en algunos sentidos, pero siempre convencido de que desde la base del diálogo, del consenso, de proponer, de ser propositivo en la construcción de un país que tiene que poner necesariamente a la persona, al ser humano, al desarrollo de ese ser humano en el centro de todos sus objetivos. Creo que ahí tenemos puntos de encuentro muy importantes y creo que tenemos mucho para aportar y para decir. Ariel Huarco, mucha gente no lo conoce, ahora ya hay más gente que lo va a conocer. Hace muy poquito tiempo ha sido elegido presidente de la Asociación Cooperativa Internacional. 1.200 millones de personas integran esta organización presidida por este señor de 49 años, nacido en Coronel Pringles. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber llegado aquí. Enseguidita nomás tenemos un brindis muy especial. Este es el último programa del año. Nos tenemos que despedir hasta el año que viene y vamos a brindar por eso y por alguna cosa más. Ya venimos.
Bueno, aquí estamos, por supuesto, vamos a... Ha llegado este momento, que es el más importante del programa. Hágalo con espuma, como nos gustan los cordobeses. Tenemos que celebrar varias cosas. Obviamente, ahí tenemos el arbolito de Navidad, pero decirles que nos vemos el martes que viene. Nosotros no nos tomamos vacaciones, los leucos siguen durante el verano, todos los martes. Ya te tomaste, por eso. Todos los martes a las 22 horas seguimos aquí en los leucos, así que no cortamos nada, todo enero, todo febrero, ¿seguimos todo el año? Seguimos, por supuesto. Así que, muy bien. Ahí está, con espuma. Vamos a brindar por eso y además porque la página web de tn.com ya han levantado la nota que hicimos con Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción. Allí le estamos viendo. Y aquí está, aprovecho para mencionar además que nos dejó aquí Laura Alonso justamente el expediente de la Oficina Anticorrupción que se refiere al tema del bono que cobró Luis Miguel Echeverre de la Sociedad Rural Argentina. Hay una enorme polémica con ese tema. Es muy duro este pronunciamiento de la Oficina Anticorrupción en el cual le recuerda al ministro Echeverre todas las implicancias que tiene ser funcionario público y las incompatibilidades que puede tener, y dice que solamente va a poder recibir este bono si son honorarios adeudados y que si no lo va a tener que devolver. Así que duro informe de la Oficina Anticorrupción por el tema de Echeverre. Bueno, buenísimo, hemos llegado al final y como siempre tengo que decirle al muchacho, cuídate, changuito. Chau, pa.